Ok, bueno, pues vamos a comenzar. Disculpad la demora. Al final lo hemos tenido que presentar en un PDF en casa del herrero Cuchillo de Palo. Y pensando en Pablo, gracias Pablo por la invitación. Después de dar unas cuantas conferencias por diferentes sitios, nunca lo había hecho en Valladolid, con lo cual es un placer estar por aquí para hablaros de algo que supuestamente está de moda, ¿no? que es la nube. Todo el mundo está hablando de la nube y últimamente si no estás en la nube parece que no estás en ningún sitio. Y mi idea aquí es básicamente contaros por qué yo creo, y es una opinión personal, la voy a intentar fundar en algunos datos, pero por qué yo creo que puede ser interesante que vuestros negocios estén en la nube. Al margen de lo que yo vaya contando y del speech que vaya soltando, sí me gustaría hacerlo interactivo. Se trata de que sea algo útil para vosotros y, por lo tanto, pues allá donde os surjan dudas, levantar la mano, las aclaramos o lo intentamos aclarar y hagamos esto interactivo para que sea un poco más ameno. Intentaré, de todos modos, no aburriros demasiado. Para mí lo primero es definir qué es un negocio, porque sobre todo cuando estamos hablando en el mundo de las startups, a veces uno no tiene claro qué es esto de un negocio, ¿no? Y un negocio, después de ver toda la casuística que os podáis imaginar sobre lo que puede ser un negocio, para mí un negocio solamente son dos cosas, ¿no? Es una línea de ingresos y una línea de gastos, y se supone que la línea de ingresos tiene que estar por encima de la de gastos. Y esto es un negocio, que esto tenga beneficio. Dices, bueno, pues si nos has hecho un lugar para contarnos esto, vamos bien, ya que nos pongan los croissants y nos vamos a casa. Pero creo que es interesante que tengamos en mente que cuando vamos a lanzar un negocio, no es lanzar una idea. Y una idea está muy bien, pero la idea sin un plan de negocio debajo no se sostiene, ¿no? Y el plan de negocio, al final, lo que os va a hacer ver es si realmente esto lo vais a poder conseguir, ¿no? Lamentablemente, en el momento en el que nos encontramos, la definición de negocio está más cercana a esta, ¿no? Que es la curva de gastos está por encima de la de ingresos. Y esto no es un negocio, esto es una putada. Porque aquí lo que nos estamos moviendo es en el mundo de las pérdidas. ¿Por qué os estoy contando esto? Porque el mundo de la tecnología, para los que ya estéis familiarizados con ella, veréis que está lleno de un montón de cosas, ¿no? El espectro es súper amplio, tenemos 10.000 millones de soluciones. Si estamos hablando de redes sociales, si hablamos de nube, y hablamos de dispositivos, si hablamos de smartphones, si hablamos de un montón de cosas, ¿no? Pero al final, para los que tenemos que sacar adelante un negocio, todo eso está muy bien, pero ¿en qué nos ayuda? Bueno, pues simplifiquemos. Negocios son dos variables, ingresos y gastos. La tecnología que hay, todo el espectro de tecnología que hay, ¿dónde apunta? Si no apunta a una de esas dos variables, pues está muy bien, pero para eso lo usamos en casa, ¿no? Nuestro objetivo cuando estamos gestionando una empresa o cuando vamos a poner en marcha una empresa ha de ser levantar la línea de ingresos, hacer todo lo posible por levantar la línea de ingresos y hacer todo lo posible por echar abajo la línea de costes. Fijaros que esto es para una empresa y para un país. De esto es de lo que estamos hablando ahora mismo en España, ¿vale? El gobierno no es capaz de levantar la línea de ingresos más que subiendo impuestos y entonces no hacen más que hablar de los recortes, es decir, van contra la línea de costes, ¿no? Contra la línea de gastos. El mandato fundamental que tiene un director general o la persona encargada de sacar adelante un negocio es hacer todo lo posible por levantar la línea de ingresos, y ahí estamos hablando de marketing. Cuanto más marketing hagamos, más posibilidades tendremos de vender y, por lo tanto, más ingresos podemos gestionar. Y echar abajo la línea de gastos que... Fijaros, hay conceptos aquí bastante interesantes. El más obvio es cortamos gastos. ¿Y cómo se cortan gastos en España? Echando gente a la calle, ¿vale? Yo creo que no es la única solución y tenemos muchas herramientas a nuestro alcance para gestionar esto. Fijaros que otra de las variables típicas que están muy de moda es que tenemos que ser más competitivos, tenemos que mejorar el rendimiento. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que hacer más con menos costes. Y incluso si nuestra empresa no está en esa gráfica, no tiene la línea de ingresos por encima de los gastos y la tenemos al revés, tenemos los gastos por encima de los ingresos, lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo, ir en la línea de ingresos a levantarla y en la línea de costes a echarla abajo. Y en ambos casos la tecnología nos está ayudando, ¿vale? O nos puede ayudar.
¿De qué forma? Bueno, esto era una presentación muy bonita en Keynote, donde iban apareciendo cosas, pero se ha quedado en un slide. En la parte de marketing, hablando de las tendencias que tenemos ahora mismo, hay una herramienta que nos va a ayudar, que son las redes sociales. Cuando estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de, bueno, pues tengo que estar, y muchas veces pensamos que tenemos que estar por moda. El otro día me lo preguntaba Alicia, que se sienta por ahí, ¿vosotros estáis en las redes sociales por moda? No, no estamos en las redes sociales por moda. Estamos en las redes sociales porque es una forma de levantar la línea de ingresos. Pero es tan sencillo como que tú tendrías teléfono en tu oficina. Pues claro, si tu cliente te va a llamar por teléfono, pues tienes que tener teléfono. Bueno, pues ahora la gente no llama por teléfono. Ahora lo que hacen es te mandan un tweet, ¿no? O te ponen un comentario en Facebook. Es decir, tenemos que estar tanto para atenderlos como para intentar dar a conocer nuestros productos. Pero que sepamos que las redes sociales nos van a ayudar a gestionar la variable de ingresos. ¿Y la nube dónde se coloca? La nube se coloca en la línea de costes. Salvo que seas una empresa que se dedique a vender en la nube, que es nuestro caso, ¿no? Para nosotros la nube está en la línea de ingresos y en la línea de costes, están las dos. Pero lo normal es que, pues, si tienes una empresa que va a comercializar no sé qué productos, lo normal es que la nube te ayude a mejorar la variable de costes. Y esto es lo más importante de todo lo que vamos a ver. Para mí lo que realmente subyace es, ¿la nube me puede ayudar? Sí. ¿A qué? A reducir tus costes. Y ya está. No os compliquéis. Todo lo demás que os van a contar va por ahí. Y vamos a ver muchas palabras raras, probablemente voy a intentar que sean las mínimas posibles, y vamos a ver muchas cosas que están apareciendo, sí, pero todo eso va encaminado a que tú tengas los mínimos costes posibles. Se terminó la historia, no hay más. Desde el punto de vista de un negocio, estamos hablando de esto. Y todo lo demás son cosas que pondremos alrededor para ver de qué forma adornamos nuestra empresa. Pero como responsables de una empresa, como responsables de poner en marcha una idea, tener clara siempre esto. Con esto es con lo que tenéis que soñar, con esto es con lo que tenéis que dormir. Dos variables, no os compliquéis la vida, un negocio es así de sencillo, dos variables, ingresos y gastos. ¿Qué puedes hacer para mejorar tus ingresos? ¿Qué puedes hacer para bajar tus costes? Se terminó la historia, no le deis más vueltas, no hay más, ¿vale? Lo que pasa es que la tecnología tiene un approach que puede ser interesante en ambos casos. Yo no voy a hablar de las redes sociales, no soy un experto en redes sociales y además tengo por ahí una ponencia que no me deja andar en ningún sitio, que es Desconstruyendo las redes sociales, pero que ya la daré algún día, pero creo que es algo interesante de lo cual, bueno, pues no vamos a hablar aquí. Aquí nos vamos a centrar en la nube. Pero antes de entrar a hablar de la nube, yo creo que es interesante que veamos el escenario, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? O sea, a veces los árboles no nos dejan ver el bosque y creo que es interesante hacer una pequeña introducción hacia de dónde venimos y hacia dónde vamos. Si analizamos un poco las curvas de adopción de tecnología, nos encontramos con que... Aquí la gracia de esta diapo me la ha estropeado el PDF. Nos encontramos que en los 80 teníamos los terminales, teníamos el MS2. Aquí sois todos muy jóvenes y ya no os acordáis de eso. ¿Y esas sonrisas? Pero es cierto que en los años 80 la entrada del IBM PC, aquel chisme que decían que era pues un ordenador para tener en casa, nos permitía por primera vez introducirnos en el mundo de la informática personal. De hecho, se llamaba personal computer, ¿no? Ordenador personal. Introducía por primera vez la variable de el ordenador como mecanismo de ¿qué? De ahorrar costes. Se introducía el ordenador como no pierdas tanto tiempo con los papeles porque con el ordenador lo vas a hacer todo mucho más rápido, ¿no? En los 80 entró en los dos ámbitos, tanto en el personal, en el doméstico, como en el de la pyme. La pyme empezó a trabajar sobre todo con el IBM PC y todos los clónicos que salieron, y a nivel personal pues todos teníamos un Spectrum o un Commodore, o algunos teníamos un Dragon que no lo conocía ni el que lo hizo. Pero esto fue la primera introducción de la informática en el mundo de la empresa y en el mundo personal, ¿no? De ahí, en los 90, saltamos, yo tenía una imagen de Windows debajo, saltamos al siguiente finalizar, ¿no? Pasamos de una ventana totalmente negra y con colores verdes o colores amarillos fluorescentes, saltamos a algo que empezaba a introducir la informática gráfica. Y ahí se produjo pues un cambio paulatino, ¿no? Poco a poco empezaron a caer los que usaban MS2
y empezaron a entrar en nuestras vidas pues, fundamentalmente los entornos gráficos y fundamentalmente Windows. Y ahí se apoderaron de nuestro escritorio, se apoderaron de nuestros ordenadores, fundamentalmente Windows, que fue el que acaparó todo el mercado. Esto fue en los 90 y en los 2000 llegó el navegador, ¿no? Llegó como gran revolución la posibilidad de conectarnos a las redes. Fijaros que aquí esto no fue algo tan sencillo. Internet como concepto no fue lo que hoy todos pensamos, sino que aquí había apuestas muy cerradas, como por ejemplo la que hizo Microsoft, ¿no? Microsoft estaba trabajando con MSN como propuesta. Pero el caso es que poco a poco nos fuimos introduciendo en la red, sobre todo a finales de los años 90, a principios de los 2000, ya empezábamos todos a utilizar Internet y poco a poco se apoderó de nuestras vidas, ¿no? Y en los 2010, ¿dónde nos encontramos? Pues en los 2010 nos encontramos con eso que Steve Jobs llamó el post-PC, ¿no? La era post-PC, y empezamos a hablar de los dispositivos, otros dispositivos que no son un PC como tal, no son aquella máquina que tiene un monitor, un teclado, una CPU, son otras cosas que teniendo los mismos componentes nos permiten interactuar de otra manera. Esta es la curva de adopción tecnológica que podríamos decir es aplicable a nosotros como individuos, pero no a nosotros como pymes. Si nosotros vemos la curva de adopción de las pymes, vemos que es algo diferente y que nos hemos saltado un paso. Este paso nos lo hemos saltado. La pyme en los años 2000 no está en Internet. Bueno, ponía una página web, ¿vale? Estaba usando a lo mejor el email, pero no estaba en Internet, no estaba sacando jugo a Internet. Nos hemos saltado este paso y nos hemos creado estas curvas de adopción. Estas son las curvas de adopción de la pyme. Es cierto que en los 80 empezó a utilizar sistemas de administración, fundamentalmente del negocio, mediante MS2, pero en los 90 y en los 2000 seguimos con Windows. Seguimos con el siguiente finalizar. ¿A cuántos conocéis realmente que su negocio, según lo estaba utilizando, según lo estaba manejando en Windows, lo esté manejando hoy en Internet? Y hablo de Internet, porque la nube no deja de ser más que Internet. Ahora os definiré lo que es para mí la nube. A día de hoy la adopción de Internet en la pyme no se ha producido. Y aquí normalmente cuando me hacen alguna entrevista y me preguntan, oye, ¿qué opinas de la brecha tecnológica de la pyme, ¿no? Que es eso que parece que en los medios de comunicación se ha establecido como algo evidente, ¿no? La pyme tiene una brecha tecnológica. Pero ¿quién es la pyme? ¿Quién es la pyme en nuestro país? La pyme en nuestro país, pues mirad alrededor, ¿no? Estáis viendo, nosotros somos la pyme. ¿Vosotros os consideráis que tenéis una brecha tecnológica? ¿No usáis Facebook cuando llegáis a casa? ¿No usáis las últimas tecnologías que están disponibles y están a vuestro alcance? Claro que lo hacéis. Lo que pasa es que lo hacéis a título personal. No lo hacéis para la pyme. ¿Y por qué no lo hacéis para la pyme? Porque en la pyme o en la pequeña empresa hay una barrera que no nos permite adoptar. No. No lo hacéis porque no hay soluciones. No hay una oferta. ¿Cómo voy a llevar a mi pyme a la nube? ¿Qué uso para gestionar mi pyme? No hay oferta y no ha habido oferta hasta este momento. Empieza a haber algunas soluciones, ¿vale? Pero el problema de la pyme en España no es la brecha tecnológica que existe, sino la falta de soluciones en la nube para gestionar la pyme, ¿no? Eso, como digo, está cambiando en este momento, ¿no? Nos encontramos en un punto de inflexión donde, como veis, estas curvas, bueno, aquí no está tan exagerado, pero las empresas que entraron a usar Windows son más que las que estaban en MS2, ¿no? Y afortunadamente las que entren en la nube van a ser muchas más de las que teníamos gestionando Windows. No sé, ¿cuántos de aquí estáis montando vuestro negocio pero todavía no lo tenéis puesto en marcha? O sea, hay un montón de emprendedores. ¿Y cuántos de aquí lleváis más de 10 años con vuestro negocio? Unos poquitos menos, pero casi a la par. Como sabéis, ahora mismo, si vais, el otro día iba a agarrar el AVE para Barcelona, me metí a una tienda de revistas y de libros, bueno, la tienda esta que hay típica en los aeropuertos y en la estación de AVE, ¿no? Y me quedé sorprendido de la cantidad de revistas y libros que hay hablando sobre emprendedores. ¿Tenemos conector? Magnífico. ¿Pero dónde está? ¿Me dais 2 minutitos que lo intento poner
y así puedo hacer algún chiste con las presentaciones, que si no, no puedo hacer. Voy a hablar también hablaré un poquito de Mac, no mucho, pero hablaré un poquito de Mac, aunque no hablaré de estas cosas que hace Mac. A ver si tenemos suerte. Bueno, ellos son mis chicos de Amphix, que están por ahí, y los he traído porque si no aplaudíais nadie, no quería sentir mucha vergüenza. Y ellos me han hecho el favor de venir. Gracias, Charlie y Rebe, por el conector. Ok, a ver, ¿sí se está viendo? Fantástico. A ver si hay suerte. Cambio el conector. Voy a pasar esto rapidito. Como veis, me lo había trabajado, ¿eh? Lo que pasa es que creo que voy a ir más rápido porque si no... Esto ya estamos... Bueno, nos habíamos quedado aquí y como decía, el número de empresas que va a haber utilizando la nube para gestionar sus negocios va a ser mucha más que la que han utilizando Windows. Y fijaros que esto tiene que ver con lo que decía de las revistas, que no hay más que libros y revistas hablando de emprendedores, ¿no? Parece que de repente todo el mundo se convierte en emprendedores. Es cierto que hay un movimiento súper interesante y que debemos de apoyar. Nosotros lo estamos intentando hacer en la medida que podemos. Y es muy posible que efectivamente estamos viviendo un cambio de paradigma, no solamente en España, no solamente con los modelos que nos están contando, no solamente asociado en el mundo de la tecnología a la nube, sino algo que es mucho más profundo, ¿no? Estamos viviendo unos tiempos tremendamente interesantes. Y el movimiento emprendedor en España, sin duda, es súper interesante. Pero a nivel mundial se va a producir una adopción masiva de herramientas en la nube para gestionar negocios. Y esto no tiene ningún truco, o sea, esto es algo evidente y lo vamos a ver un poquito más adelante y vamos a ver por qué. En unas predicciones que hizo IDC, antes de llegar la crisis, hizo unas proyecciones de lo que iban a ser las ventas de aplicaciones en la nube, ¿vale? Cuando llegó la crisis, dijo, bueno, ¿cómo podría afectar la crisis a la venta de aplicaciones en la nube? Fijaros que esto tiene otra lectura, es cómo afecta la nube a la gestión de empresas en crisis, ¿vale? Y lo que predijo fue que se iba a producir un incremento en las ventas que se iban a dar anualmente sobre aplicaciones en la nube. Es decir, la crisis iba a ser, y está siendo de hecho, un catalizador de ventas para las aplicaciones en la nube. Y esto a día de hoy es un hecho. La adopción de aplicaciones en la nube se está convirtiendo en un hecho y os voy a dar 3 datos y pasaré a contaros un poco el por qué debemos de llegar nuestro negocio a la nube. Pero sin duda esto era significativo y es mucho más significativo que en un país como España, donde todo el mundo y en todos los sectores se está hablando de caída, el único sector que no cae es el de las aplicaciones en la nube. El sector de aplicaciones en la nube está creciendo. Y es, como digo, de los poquitos que lo está haciendo. Esta es una primera gráfica que me gustaría que tuvieseis en la cabeza. La crisis es un catalizador de la adopción de la nube, ¿vale? Aquí lo están poniendo en forma de venta de aplicaciones en la nube, pero en realidad lo que nos están diciendo es que la crisis es un buen entorno para que las empresas adopten soluciones en la nube. Y el otro gráfico que me gustaría que tuvieseis en la cabeza es este. Creo que es significativo el momento en el que nos encontramos en este momento, ¿no? Nos encontramos aquí y aquí vemos que el número de smartphones ya ha superado al número de PCs como lo entendemos, ¿no? Pero la que se avecina, fijaros cuál es, ¿no? Esta es la era post-PC que aventuraba Steve Jobs cuando hablaba de ello, ¿no? Nos vamos a un mundo donde no van a desaparecer los ordenadores personales, ¿vale? No van a desaparecer. Lo que pasa es que no van a crecer.
van a crecer un poquito. En términos relativos, el crecimiento de smartphones y de tabletas va a ser brutal. Entonces, fijaros qué dos datos os estoy dando. Uno, la crisis acelera la adopción de aplicaciones en la nube. Dos, el PC se queda estancado y vamos al mundo mobile. Por tanto, estamos hablando del final de un modelo. En el año 2, creo que Bill Gates se fue en el 2006, por el 2006-2007 publiqué un artículo en PC World hablando de que la marcha de Bill Gates realmente no era solo la marcha de él, ¿no? Era, entre comillas, la caducidad de un modelo. La caducidad del modelo de venta por licencia, de venta por usuario, de venta de servers, de venta de redes. El modelo que estableció Bill Gates se ha derrumbado, se ha caído. Y eso a día de hoy es un hecho. Es un hecho que queda, sobre todo, muy patente en este slide, ¿no? Son dos noticias de este año, de hecho, una de ellas es del 1 de octubre. Google supera por primera vez a Microsoft en capitalización bursátil. La otra es un poquito anterior, pero no mucho anterior, es de agosto. Apple excede en capitalización bursátil el valor más grande que tuvo Microsoft en el momento de la burbuja. Y si tenemos en cuenta estas dos cosas, que estos son números, esto es cómo está el mercado en este momento, lo que nos viene a certificar, evidentemente, es que estamos hablando de que el modelo va hacia esas dos variables que os he dicho. Está yendo hacia la nube y está yendo hacia dispositivos móviles. Y a partir de ahí, pensar de qué manera vais a ajustar vuestros negocios para adaptaros a esa tendencia. Podéis luchar contra ella, os podéis poner delante de la corriente, pero os va a llevar por delante. Los números son implacables. El cambio de modelo es ya un hecho. No estamos hablando de que es el futuro, esto es un hecho. Esto ya se ha producido a día de hoy. La cantidad de herramientas que ya tenemos a nuestra disposición para gestionar nuestros negocios de forma más eficiente, a día de hoy es un hecho y luego vamos a intentar mostraros dos o tres muy sencillitas con las que simplemente usando eso vais a ganar bastante en productividad, ¿no? Por tanto, estamos hablando de que nos encontramos en un momento tremendamente interesante para los que estamos dentro del sector y lo estamos viviendo de primera mano y hemos vivido algunos otros, pero también un momento muy interesante para todos esos que estáis con ideas y queréis lanzar vuestros proyectos. Tenéis un mundo de oportunidades. Fijaros que en muchos casos, sobre todo, como os decía, he estado algunos años dando clase en escuelas de negocio, en el Instituto de Empresa, y una de las cosas que te dice cualquier MBA es: intenta buscar tu diferenciación en el mercado, ¿no? No vayas a hacer lo que están haciendo otros. Y esto es cierto, es necesario aportar valor al mercado. Uno no se puede poner a competir con algo que está muy maduro. Bueno, nosotros como Anfix nos hemos metido en un sector que lleva 20 años consolidado. Estamos haciendo exactamente lo que está haciendo ese modelo. Parece ser que como profesor de LIE no aprendí bien esa lección porque me metí de lleno a un sector que supuestamente está consolidado. Se están redefiniendo todos los modelos. No tengáis miedo a afrontar cosas que ya están establecidas, porque mediante el uso de la tecnología, pero sobre todo mediante el uso de vuestro talento, es posible redefinirlo, es posible darle una vuelta. Hay empresas enteras que van a desaparecer pese a que están muy consolidadas. ¿Queréis un ejemplo? ¿Alguien se atreve a poner algún ejemplo? ¿Ejemplo de empresas que creéis que pueden desaparecer? Venga, no me seáis tímidos. ¿Tú qué tenías? ¿Tú no tenías idea? ¿Alguna? ¿No? Te he visto así con ganas de... ¿no? Kodak. Buenísimo el ejemplo. ¿Ha desaparecido la fotografía? No, ha desaparecido Kodak. Fijaros qué curioso, que cuando desaparece Kodak, no desaparece gracias a su competencia directa. Quien rompe el mercado de la fotografía es alguien que no ha hecho una foto nunca, que es la industria de la informática. Las cámaras digitales vienen desde el lado de Sony, desde Hewlett Packard, ¿vale? Luego ya se incorporaron Nikon y Canon, pero vinieron después. Quien se carga Kodak no es
la misma industria, sino es alguien que viene de fuera redefiniendo el modelo por completo, ¿no? Pero dando la misma solución, que es hacer fotos. ¿Quién se carga el mundo de los móviles? Alguien que no ha hecho un móvil en su vida, que es Apple. No se lo carga Nokia, ni se lo carga Samsung, ni se lo carga alguien que no ha hecho un móvil en su vida. Hace un móvil y rompe el mercado. O sea, el mercado cambia por completo. Eso son, entre comillas, lo que dice los MBAs que no se debe de hacer, ¿no? Que es meterte en un mercado muy maduro. Bueno, pues fijaros las oportunidades que hay en mercados que son tremendamente maduros. Y podéis agarrar uno por uno todos los sectores y todos los sectores se están redefiniendo, todos, de arriba a abajo. Todos se están redefiniendo gracias a la tecnología. Hay un artículo muy bueno de Mark Andreessen. Andreessen es fundador de Netscape y es el que está metido en todos los saraos de Silicon Valley, ¿no? Allá donde veáis un sarao en Silicon Valley, ahí está este hombre. Está, por ejemplo, en el board de Facebook, está en el board de Instagram, es el que hizo posible que Facebook comprara Instagram. Bueno, es todo un personaje y es un tío que merece la pena seguir porque tiene ideas brillantes. Bueno, pues él hizo un artículo hace unos meses en el New York Times donde agarraba industria por industria y decía cómo iba a cambiar todo el mundo, ¿no? Pero industria por industria eran todas las industrias, incluso la del petróleo. Y dices, bueno, ¿sabes? ¿Qué se puede aportar ahí? Todas las industrias se están redefiniendo. Las oportunidades que tenéis, aquellos que queréis emprender, son brutales y la tecnología os puede ayudar, pero no es todo, necesita vuestro talento, ¿vale? Pero lo que sí me gustaría haceros ver es, hay dos tendencias que son capitales ahora mismo. Vamos a ir hacia más nube y vamos a ir hacia más movilidad. Y dentro de eso se van a redefinir todos los sectores. Y tenéis todos los sectores a vuestro alcance para redefinirlos. Tenéis todas las herramientas a vuestro alcance. Y nunca ha sido tan fácil hacerlo. Nunca ha sido tan fácil y tan económico introducirse en sectores donde antes probablemente sería impensable, ¿no? En España, y simplemente por daros un par de datos, de cara al año 2015 se prevé que el mundo de la nube genere en torno a 110.000 euros no son ingresos exactamente, sino de beneficios económicos, que bueno, son cifras estimadas un poco que hay que coger con pinzas, pero nos pueden dar una idea del volumen de negocio que estamos hablando, ¿no? Y en torno a los 400.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Es decir, estamos hablando de cifras muy importantes, ¿no? Y estamos hablando de aquí al 2015, es decir, estamos hablando de un periodo de tiempo muy cortito. Curiosamente, cuando hablamos de la pyme española y hablamos de, oye, ¿y la pyme, esto de la nube, lo conoce? ¿Cómo está? ¿No? Aparentemente el 49% no conoce qué es eso de la nube, ¿no? Pero más que el 49%, a mí me gusta fijarme en este 27% que está familiarizado, hay un 9% que está interesado y ya hay un 15% que lo está utilizando. Yo no me creo esta estadística, ¿vale? No me la creo nada. Porque yo creo que en torno al 80% de las pymes ya están utilizando soluciones en la nube, lo que pasa es que no lo saben. ¿Vale? Esto es como cuando haces marketing. ¿Estás utilizando técnicas de marketing? No. No. Coño, ¿no estás vendiendo? Sí, pues ya está. Pues algo de marketing estarás haciendo, aunque sea solo dárselo a conocer a tus clientes próximos. Pues con la nube pasa algo similar. Yo creo que, claro, cuando a alguien se le pregunta, oye, ¿estás utilizando algo en la nube? Pues dice, joder, pues no. O sea, que yo sepa, no. Pero ¿quién no utiliza el correo electrónico? Lo utilizamos todo, y eso está en la nube, que yo sepa. No está... Vale, que hay más soluciones que nos permiten acercar el correo electrónico de forma más sencilla que utilizar Outlook, sí. Pero en general yo creo que el nivel de conocimiento de la pyme sobre las soluciones en la nube es bastante interesante, es bastante bueno. Pero vuelvo a lo mismo de antes. El problema que tenemos no es si la pyme o si nosotros, porque es que a mí eso de hablar en la pyme en abstracto, si conocemos o no conocemos las soluciones en la nube. El tema es, ¿tenemos soluciones? ¿Tienes alguna oferta que me sirva para yo hacer las cosas mejor en mi negocio o que me pongan las cosas más fáciles a la hora de emprender? Si tienes soluciones, cuéntamelas y dime por qué y dame una solución. Y probablemente lo adopte. ¿Por qué no lo voy a adoptar? ¿Porque tengo miedo de qué?
sea, ¿de qué tenemos miedo? Es que a veces nos quieren dibujar a la pyme como el señor de 60 y tantos años y tal. Bueno, pues sí, esa es una parte de la pyme y ese señor no es que no conozca el mundo del cloud, sino que bueno, pues está pensando en otras cosas como es lógico y como haríamos todos, ¿no? Pero la pyme no es solamente eso y la brecha digital de la pyme tampoco es la que nos quieren vender. Yo creo que lo que tenemos que hacer es demandar como pymes que nos den soluciones. Oye, ¿hay una brecha digital? No, lo que no tenéis son soluciones, y si no tenéis soluciones, ¿cómo las voy a adoptar? ¿No? Entonces, no me eches la culpa a mí, que parece que el que tiene la culpa soy yo por no adoptar las soluciones, ¿no? Pero, ¿qué es esto de la nube? Porque, claro, hablamos de la nube y a mí me gusta fijar los conceptos antes de desarrollarlos, porque si no, cada uno puede estar pensando una cosa, y por eso he hecho lo mismo con el negocio. ¿Qué es la nube? ¿Alguno de vosotros me cuenta su idea de la nube? Venga, vamos a hacer esto un poco más, que si no es muy duro después del café y el croissant. ¿Alguien? Venga, no seáis tímidos. Es que no quiero decir tú porque le va a dar a... No quiero despertar a nadie. Bueno, pues visto que me va a costar arrancaros palabras, pero no voy a cesar. Visto que no me lo decís, os voy a decir yo lo que es la nube para mí. La nube para mí son 17 campos de fútbol. Dice, se te ha ido la pinza. No, son 17 campos de fútbol llenos de servidores. Eso es la nube. La nube son un conjunto de máquinas que a día de hoy ocupan el espacio aproximado de 17 campos de fútbol que están llenos de servidores. Y cuando hablamos de la nube, estamos hablando de que nuestras aplicaciones, nuestros datos, nuestra información va a estar en uno de esos servidores de los 17 campos de fútbol. Entonces, tangibilicemos, ¿vale? Pensemos en, cuando hablamos de la nube, ¿de qué estamos hablando, coño? De servidores que están montados en sitios y que están explotados por gente. Y ya está. ¿Y esto es nuevo? No. Esto es Internet. O sea, que nos cuenten historias. O sea, esto lleva siendo Internet desde que nació. Lo que pasa es que a los que vivimos en este ámbito nos gusta ir cambiando de palabras porque eso nos hace un poquito más cool y además desde el punto de vista de marketing podemos relanzar. Estamos hablando de usar Internet. Y usar Internet como herramienta de optimizar, en este caso, los costes o de vender más, y no estamos hablando de otra cosa. A día de hoy, como os digo, tenemos 17 campos de fútbol llenos de servidores, explotados por diferentes empresas. Y fijaros que la tasa de servers que se está instalando es bastante interesante. Alrededor de 6 millones de servidores se instalan todos los años, ¿no? en estos centros de datos. Y no sé, ¿alguno ha visto un centro de datos? ¿Dónde están ubicados? ¿Sí? ¿3? ¿Quiénes habéis visto un centro de datos? ¿Tú? 3 personas. ¿Los habéis operado? ¿Habéis estado allí? ¿Pero los habéis entrado o los habéis visto en foto? ¿Los habéis entrado? Ajá. ¿Cuáles habéis visto? Ajá. Ok. Bueno, pues un centro de datos es como una especie de nave gigantesca donde se empiezan a meter servidores y cables por todos los lados, ¿no? Google acaba de hacer públicos, antes de ayer, si no recuerdo mal, o uno de estos días, hace poquito, acaba de hacer públicos sus centros de datos. Esto es para que sepamos de qué estamos hablando, ¿vale? De que veáis que esto existe, que la nube no es algo raro y que no sabemos dónde está. Cuando hablamos de Google, pensar en esta cosa, que es esta nave, esta es una de ellas, tienen varias, esta es una de las naves que tiene Google, ahí tenéis la URL por si queréis disfrutar de las fotos que han colgado, que son todas muy bonitas. Es una nave que está llena de servidores, las fotos son buenísimas. Normalmente los centros de datos no son tan bonitos, pero como veis son racks y esto lo que llevan dentro son servers y servers. Eso es la nube. Servidores, CPUs y memoria, lo que tenéis vosotros en vuestras oficinas probablemente por la bestia, y operado en condiciones tremendamente interesantes, ¿no? Por ejemplo, un centro de datos, cualquier centro de datos que agarremos por aquí, seguramente si es un buen centro de datos tendrá alimentación de 2 centrales eléctricas diferentes, ¿vale? Por si se cae una central eléctrica, pues que eso funcione. Tiene sistemas de refrigeración que están redundados por si un sistema de refrigeración
no funciona, pues que entre otro, ¿no? Tiene, por supuesto, el acceso a Internet redundado con diferentes redes, con diferentes tipos de acceso, etcétera, etcétera. Se supone, mira, estos son los equipos de refrigeración que utilizan en el centro de datos de Google, es decir, aire acondicionado para que el chisme no se caliente, porque imaginaos allí todas esas máquinas echando calor, pues son varias. De hecho, Google tenía un proyecto de llevárselo al mar, ¿no? Para intentar utilizar el mar para refrigerar e intentar ser lo más eficiente posible. Bueno, pues eso es la nube. La nube son centros de datos donde hay un montón de servidores que están a disposición de todos nosotros. Y eso es lo que varía, que en lugar de tener esos servidores dentro de nuestras casas, los podamos tener allí. Y, hombre, así a priori suena más cómodo, sobre todo para los que nos gustan los servidores. Yo es que me lo paso bien y a mí no me importa tener unos cuantos servers incluso en casa, pero yo entiendo que esto es demasiado geek y no aplica a todo el mundo, ¿no? Si los tienen ellos, ¿por qué tenerlos nosotros? Y dentro de la nube, si algunos habéis hecho ya o habéis estado en alguna conferencia, me imagino que os han hablado de palabras como estas, ¿no? ¿Os suenan estas palabras? Más o menos. Ya veo que aquí hay usuarios avanzados de la nube, aquí hay gente que le suena todo, con lo cual no vais a aprender nada conmigo. Bueno, estas son palabras que nos gustan a los técnicos, ¿no? Como os digo, a nosotros nos gusta sacar palabras con las que sentirnos cómodos hablando nosotros y que no nos entienda nada. A mí me pasa lo mismo cuando vamos a probar vino, ¿vale? Y veo que empiezan con la cata y el espesor y el sabor, y, joder, no entiendo nada, ¿no? Es decir, que todos en nuestro sector utilizamos este tipo de cosas para hacer valer los conocimientos que tenemos. Bueno, pues esto es interesante que lo plasmemos. Os voy a dar una foto muy sencillita de qué estamos hablando para que nos cuenten historias, ¿vale? Para que nos cuenten cosas raras. Cuando estamos hablando, esa es la cara que pondríamos al mundo, cuando estamos hablando de plataforma, hablamos de IaaS. Y estos son máquinas. Si hay un proveedor que os va a vender IaaS, decirle que no es vuestro business. ¿Sabes? ¿Para qué queréis vosotros máquinas, operar máquinas? Para nada. Es decir, si yo estoy vendiendo vestidos, ¿para qué quiero un IaaS? Para nada. Pero si hablamos con mi amigo Juanjo Carmena de Microsoft, que es el director de Azure, pues seguramente te las intente vender, porque tienen soluciones IaaS para la nube. Esto lo vais a grabar. ¿Y qué pasa de PaaS? Pues este es el sistema operativo, es la plataforma. ¿Necesitamos plataforma? No. ¿Para qué queréis una plataforma? ¿Para qué queréis un sistema operativo? ¿Para qué queréis una máquina virtual? ¿Para complicaros la vida como ya lo teníais dentro de vuestras máquinas? No necesitáis PaaS. Vosotros lo que necesitáis, digo vosotros y nosotros, lo que necesitamos son soluciones. Y las soluciones son SaaS, ¿vale? Con lo cual, el único concepto que yo creo a día de hoy deberíais de gestionar son SaaS. Es decir, a mí dame soluciones. Todo lo demás son problemas. Quien os venda un IaaS o os venda un PaaS os está vendiendo problemas. Porque inmediatamente necesitaríais contratar a un ingeniero de informática, a alguien que hiciese funcionar eso. Pero las soluciones en la nube, precisamente lo que pretenden es daros una solución llave en mano. Haceros sencilla la vida a la hora de utilizar esas herramientas para manejar vuestro negocio. Y aquí es donde entramos. ¿Por qué debemos de estar en la nube? Os voy a dar 5 razones, hay 27, ¿no? O 47, depende de quién nos las digas, hay un montón. Yo las voy a resumir en 5, para mí son las más importantes, pero de hecho las podría dejar solamente en una, que ya os he dicho, por la pasta. No somos catalanes, pero como si lo fuésemos. Ahorro de costes. La nube lo que nos trae es esto. Ahorro de costes por todos los lados. Y os voy a decir por qué creo que os puede traer ahorros de costes. ¿Habéis visto el centro de datos? Eso se parece casi que a una central, ¿no? Una central eléctrica, a una central nuclear, a una central, a algo raro, ¿no? ¿Os habéis planteado que tiene sentido montar en vuestro negocio una central eléctrica para tener luz? Pues no. Pues no. Lo que necesitáis es tener luz. Y cómo se genere eso nos es indiferente. O sea, ¿para qué queremos montar centrales eléctricas para tener una bombilla en nuestro negocio? Sí necesitamos luz, sí necesitamos esa solución, pero no necesitamos comprar ni montar una mini central eléctrica
para tener luz. ¿Vale? Entonces, ¿por qué montamos esto en nuestras oficinas? ¿Por qué nos compramos servidores? ¿Por qué empezamos a montar sistemas operativos, empezamos a montar aplicaciones? ¿Por qué tenemos que aprender nosotros a manejar y aprender el idioma técnico cuando no, mi negocio no lo necesita? Ni mi negocio ni yo como persona para usar las aplicaciones necesito eso. No tiene sentido que nos hablen de servidores, que nos hablen de backups, que nos hablen de términos que a nosotros qué más nos da. Si a nosotros lo que nos interesa es que nuestros datos estén bien. Que nosotros podamos usar esas aplicaciones pues, para hacer lo que tengamos que hacer. No sé cuál es el caso puntual de cada uno de vosotros, pero probablemente tengáis que hacer presupuestos, pedidos, tengáis que hacer facturas, tengáis que hacer bueno, pues lo que hace todas las empresas de este mundo. Y eso es lo que debéis de demandar de la nube, que os den soluciones, no que os vendan tecnología. Debemos de ser usuarios de tecnología, no debemos de comprar tecnología. Pero llevamos muchos años haciendo esto. Esto no, esto. Llevamos muchos años montando minicentrales eléctricas en nuestra empresa para poder tener acceso a la informática. Fijaros, el otro día, la semana pasada, me han invitado a participar de un proyecto y bueno, les estoy echando un cable con toda la parte de tecnología y están montando el equipo de desarrollo, ¿no? Es una empresa de desarrollo que están haciendo lo que hace todo el mundo ahora mismo, que es una red social para algo, ¿no? ¿Por qué te ríes? Ok, eso es lo que hace todo el mundo, ¿no? Y me decían, Jorge, pero ¿vamos a montar una red local? Coño, que montar una empresa y no montar una red local es como... tenemos que montar una red local. ¿Para qué queremos una red local? No, tenemos que compartir documentos, ya. Y para eso necesitamos una red local. Pues utilicemos Dropbox, utilicemos Google Docs, que ya están ahí, ¿sabes? No tenemos que hacer nada. No, pero es que, hombre, tendremos que compartir documentación y escribirla. Utilicemos wikis, que también las podemos usar y son gratis. De hecho, para la mayor parte de las cosas que tenemos que hacer al arrancar son gratis. O sea, no solamente que estén como solución, sino que además son gratis. No tenemos que pagar por ellas. Y nos van a dar una solución. No os quiero hablar de la facturación, ¿vale? Porque eso es hablar de lo que hacemos nosotros y no os quiero hablar. Pero también hay solución. No es necesario que nos instalemos nada. Ya podemos facturar con nuestra herramienta o con las de la competencia, que hay muchas y muy buenas. No necesitamos una red local. No necesitamos un servidor. No necesitamos mucho de lo que nos han vendido, pero curiosamente, y yo le decía a Miguel, digo, me alegra, macho, el trabajo que han hecho mis compis durante todos estos años de venderte tecnología. Porque si yo fuese vendedor en lugar de amigo, te estaría vendiendo ahora 3 servidores, no sé cuántas licencias del sistema operativo, otras tantas licencias del sistema de intranet, etcétera, etcétera. Oye, que no nos cuenten historias, que nosotros lo que necesitamos para nuestro negocio es que la luz se encienda. Necesitamos darle al interruptor y que funcione. Y necesitamos entrar y usar. Se terminó la historia. Y esto ya lo estamos haciendo. ¿Cuántos de vosotros estáis utilizando como cliente de correo electrónico Gmail o Yahoo o Hotmail? Pues ya está. Esas son las ventajas de la nube. ¿Cuántos de vosotros que estáis utilizando hoy esas herramientas utilizabais hace un tiempo Outlook Express o Outlook lo que sea? Bueno, sabéis las diferencias, ¿no? Lo veis claro. Cuando instalábamos Outlook era siguiente, finalizar, darme el nombre del servidor. Coño, ¿y eso qué es? Bueno, y el nombre del servidor lo preguntábamos si alguien nos lo podría decir. O una IP, coño, ¿pero qué es una IP? No, dame el puerto SMTP, porque sin el puerto SMTP, con el autenticado SMTP no vas a poder enviar mensajes. Coño, pues, si es que lo que quiero es enviar un mail. Y lo que quiero es recibir un mail. Bueno, pues Gmail ya trajo las ventajas de la nube al sistema de correo electrónico. Pues eso extenderlo a todo vuestro negocio. O sea, ¿de qué manera las herramientas que estáis utilizando hoy para gestionar vuestra empresa las podéis usar en la nube de la misma manera? Entrando y empezando a usar, centrándoos en vuestro negocio, no en la tecnología. Como persona que ha vendido tecnología muchos años, me encanta vender tecnología, ¿no? Pero una pyme no necesita comprar tecnología, lo que necesita es usar la tecnología para optimizar sus procesos de negocio, para bajar su línea de costes. ¿De qué manera esa tecnología nos va a ayudar
a reducir nuestros costes? Pues aquella que nos permita no tener que preocuparnos de si hay un servidor, de si tengo que hacer copias de seguridad, de si se me... Pero es que, fijaros qué curioso, ¿eh? Yo no sé si os ha pasado, pero cuando tenéis vuestro sistema, estáis utilizando vuestros sistemas de información y de repente se estropean, nosotros, yo, los informáticos os preguntamos, oye, ¿y la copia de seguridad la has hecho? Coño, la culpa parece que la tiene el que no ha hecho la copia de seguridad. Pero ponme lo que sea para que eso no... ¿Sabes? ¿Por qué me tengo que estar preocupando yo y si tengo que hacer todos los días a las 8 de la tarde la copia de seguridad y si el sistema lo ha hecho o no lo ha hecho bien? La nube os va a permitir olvidaros de la tecnología y centraros del negocio, que es el mensaje principal que me gustaría que os llevaseis de la conferencia de hoy. Despreocúpate, mira a ver de qué manera empieza a haber soluciones en la nube que te permitan centrarte en tu negocio y despreocuparte de la tecnología. Entonces, ¿por qué siempre lo hemos hecho así? No nos quedaba más remedio. Cuando nos vendían el servidor, no había otra. Teníamos que poner el servidor. No había tendidos eléctricos. ¿Sabes? En el año 80, por mucho que yo quisiese utilizar el servidor que tenía otra empresa, pues no podía. No tenía posibilidad de hacerlo. Pero hoy podemos utilizar los servidores que tiene Google sin necesidad de que los tengamos instalados en nuestra casa. Usémoslos. Tienen muchas ventajas y algunas de ellas las vamos a hacer. La primera es la del coste. Nos vamos a ahorrar que las inversiones las hagan ellos, no nosotros. A nosotros que nos cobren por el uso, pues como nos cobran de la luz. ¿Cuánto me cobran de la luz? Pues según consumo. Bueno, pues ya está. ¿Por qué no hacen lo mismo con las aplicaciones? Que me cobren según consuma. No que me hagan hacer una inversión de no sé cuántos 1000 euros gastándome en servidores, licencias, puestos y no sé cuántas variables que no entendemos y que además nos dan igual para gestionar nuestro negocio. Que nos permitan centrar en nuestro negocio. Y evidentemente esto no se ha hecho porque nos gustase desde el punto de vista de los que vendemos tecnología sacar el dinero a las pymes. No quedaba otra, no teníamos tendidos, pero los tendidos ya están hechos. Ya somos ciudades conectadas. Ya nuestro negocio puede estar conectado con unos precios razonables. Por lo tanto, aprovechémonos de eso. Simplemente necesitamos el casquillo con la bombilla. Y eso a día de hoy son los dispositivos. Y van a ser móviles, ¿vale? Nuestro portátil, nuestro tablet, nuestro smartphone. ¿Por qué debemos de estar en la nube? Segunda razón. Porque el negocio tiene que venir donde nosotros estemos. O sea, olvidaros de tengo que ir a la oficina a hacer no sé qué. Oye, que el cliente te llama y te pilla tomándote un café, le vas a tener que atender lo antes posible, ¿no? Si ya lo estáis haciendo, ya estáis con el móvil viendo el email, bueno, pues lo del email lo vais a extrapolar. El email es un buen ejemplo porque creo que ha evangelizado mucho respecto a la nube. Eso que ya estáis utilizando en la nube, que es el correo electrónico, lo vais a empezar a usar en todos los demás ámbitos de la gestión de la empresa. Eso es lo que va a venir. El email es la primera capa que se ha establecido y a partir de ahí vamos a ir creciendo. El negocio tiene que ir contigo, ya no vale eso de la oficina va contigo y nos va a perseguir allá donde vayamos. Y yo soy de los que afortunadamente piensan que es una ventaja, ¿no? Incluso cuando estemos viendo la tele, el negocio nos va a perseguir. La barrera entre estar en la oficina y no estar desaparece y por lo tanto nosotros tenemos que estar donde esté nuestro negocio, o nuestro negocio, mejor dicho, donde estemos nosotros. Y fijaros que de nuevo el papel relevante de la suma de las dos cosas. Dispositivos más nube, dispositivos más internet, dispositivos más conectividad. ¿Vale? Y a día de hoy tenemos todos los ingredientes. Tenemos dispositivos, tenemos soluciones y tenemos conectividad, porque hasta hace pocos años la conectividad era muy cara. Aunque quisiésemos estar conectados, nos costaba un montón de dinero tener una conectividad razonable. Y a día de hoy lo podemos tener sin demasiado problema. Por tanto, primero, ahorro de costes. Segundo, nuestro negocio viene con nosotros. Y bueno, si sois emprendedores, si queréis poner en marcha vuestro negocio, o sea, olvidaros eso de vengo a las 9 y a las 5 tiro el bolígrafo. No sé si os lo han contado. ¿Os lo han contado? Si no os lo han contado, ir despertando del sueño, ¿eh? Porque eso se ha acabado en las multinacionales. No os quiero decir para aquellos que tenéis la responsabilidad de gestionar vuestro propio negocio. Tenemos que estar, pero afortunadamente tenemos muchas herramientas para estar sin que nos perturben demasiado. Por lo tanto, ahorro de costes, ubicuidad. Más razones por las que creo que debemos de estar en la nube. Por seguridad. Esta es una foto de nuestro centro de datos, ¿vale? Del centro de control del centro de datos donde Anfix tiene alojados los servidores. Esto es muy típico, ¿no? Cosas que dan miedo a la pyme, es decir, a nosotros somos la pyme. Cosas que dan miedo a la pyme para subirse a la nube, la seguridad. Vamos a ver de qué estamos hablando.
siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Y además es que creo que tiene que ver. ¿Qué es más seguro, un avión o un coche? Un avión, estamos todos convencidos. ¿Cuántos de esos que estamos convencidos nos acojonamos cada vez que tengo que subir a un avión? Casi los mismos, ¿no? Sin embargo, no nos da miedo a subirnos en nuestro coche, ¿no? Parece ser que como lo controlamos nosotros, bueno, es la misma casuística con las herramientas, la misma. Los sistemas de seguridad que podemos tener los que nos dedicamos a explotar servicios en la nube, jamás lo va a poder pagar una empresa de 1 a 20 empleados. Lo van a poder pagar empresas de muchísimo más volumen, ¿no? Pero una empresa de 1 a 20 empleados jamás va a poder pagar lo que cuesta mantener la seguridad de las máquinas. Y aquí se abren dos frentes, ¿no? Por un lado, es la sensación de seguridad, es cierto. Parece que si tenemos nuestro server en casa y le podemos mover y vemos aquí están nuestros datos, queda claro, ahí están nuestros datos, hasta que desaparecen, pero de momento ahí están. Y hasta que desaparecen porque nos ha entrado un virus, porque nos ha entrado un capullo, porque, en fin, lo que sea. Pero ahí están nuestros datos. Exactamente igual que ahí está nuestro coche, pero es una sensación de seguridad totalmente falsa. Tenéis muchos más problemas de seguridad teniendo la información en vuestras casas que si estuviese en un centro de datos. La primera que me preocupa es que es información confidencial. Vamos, anda, que le va a importar al tío de Silicon Valley lo que tú estás facturando. Seguro que no hace otra cosa que en esa gama, en esos 17 campos de fútbol que hemos visto llenos de servidores, seguro que el tío no tiene otra cosa que hacer más que ir a buscar tu empresa para ver cuánto facturas, o a ver cuánto haces, o a ver a cuántos contratas. Anda, que no estamos equivocados, para nada. ¿Quién tiene mucho más interés en tus datos? Pues el tío que te vende la informática, porque te va a cobrar y ve que si tienes beneficios, pues te va a cobrar más. Está claro, ¿no? O el empleado que tienes al lado. O el tío que te puede hacer daño. Pero un tío en Silicon Valley ya no gustaría que se preocupase de nosotros. Por tanto, desde el punto de vista de confidencialidad, no tienes ningún problema. Es más, como empresas que estamos en la nube, tenemos la obligación de cumplir con todas las leyes de propiedad, de protección de datos, etcétera, etcétera. ¿Cuántos de vosotros cumplís con LOPD de forma consciente, por ejemplo, ¿no? O vuestros servers cumplen con eso? Pues probablemente poquitos, y si lo hacéis, no sepáis que lo estáis haciendo. Sin embargo, a nosotros nos obligan. Si yo no cumplo con LOPD, el problema en el que me puedo meter es bastante grueso. Con lo cual, si utilizamos los sistemas que están en la nube, estamos utilizando todos los recursos que cuestan un dineral que están a nuestra disposición, ¿vale? Fijaros que antes os decía que estamos hablando de que en un centro de datos tenemos 2 centrales eléctricas por si se cae una de ellas, ¿vale? Y tenemos corriente. ¿Cuántos tenéis 2 centrales eléctricas dando corriente a vuestro server? Pues nadie. Tenemos conexiones redundadas a Internet. ¿Cuántos tenéis conexiones redundadas a Internet? Pues nadie. De hecho, tenemos una DSL que con suerte no se cae, con suerte, porque a veces se cae, ¿no? Entonces, la seguridad en realidad lo está viendo mucha gente como un problema, pero en realidad es una solución. Lo que te está trayendo la nube desde el punto de vista de seguridad es algo que jamás estaría a nuestro alcance por las inversiones que lleva. Y ahora podemos usarla por una cantidad muy pequeña. Pero es lo mismo que los aviones. Jamás podremos utilizar la seguridad que hay en un avión en nuestro coche. Pero lo podemos hacer a cambio de pagar un ticket cada vez que nos subimos a un avión, ¿no? Por tanto, yo creo que la seguridad es un motivo importante, es el tercer motivo por el cual creo que debéis de estar en la nube. No tengáis miedo, es muchísimo más seguro de lo que parece. Lo que pasa es que cuando se cae un avión salen las noticias, es portada de los telediarios. No salen, bueno, salen en fin de semana los accidentes que ha habido en coche, ¿no? Pero ¿cuántos de esos veis, ¿no? ¿Cuántas veces veis en portada la caída de un avión y cuántas veces veis los muertos en carretera? No es comparable. Estamos hablando de lo mismo. Cuando se cae Google es noticia internacional. Claro, y claro que se cae. Y claro que deja de funcionar. Pues claro, ¿pero cuánto? ¿5 minutos? Claro, es que una caída de 5 minutos de Google es noticia en todo el mundo. Y a partir de ahí, ¡guau! Y claro, ya no te digo nada como sea un hacker el que ha accedido a las tarjetas de crédito. Ya no te digo nada. ¿Cuántos de esos hay? Ninguno. Ninguno. O sea, se tardan décimas de segundo en cancelar todas las tarjetas de crédito que hayan sido saboteadas. Los sistemas que hay para controlar todo eso es brutal. Me acuerdo en un máster que me decía una persona que venía de Nueva York a clase todos los fines de semana,
Y yo decía que no había 100% de seguridad, y esto es así, o sea, no hay 100% de seguridad en ningún sistema, ni Google, ni Microsoft, ni Apple, ni nadie, no hay 100% de seguridad, ¿no? Igual que no tenemos ninguno de nosotros 100% de seguridad y que no nos pase nada en la calle. Y me decía, bueno, eso es una tontería, porque si eso fuese cierto, los bancos estarían todos sin capital social. Bueno, a día de hoy están sin capital social, pero no porque haya habido un problema de hackers. Me decía, si no fueran 100% seguro, a algunos se le habría hackeado y a algunos se le hubiera sacado el capital social. Y le dije, bueno, pues tú eres el financiero, de hecho él era financiero, tú eres el que sabes de finanzas y yo soy hacker. Entonces vamos a ponernos en el play, ¿no? Yo te digo, oye, me he pasado el fin de semana rascando en el sistema y ya tengo el control del sistema. Es más, ya tengo preparada la transferencia de todo el capital social. ¿Dónde te la envío? ¿Dónde te envío el capital social del banco? ¿En qué sucursal vas a sacar el dinero? El dinero deja rastro por todos los sitios, o sea, es hipertraceable. Aunque fuese hackeable, no podemos hacer nada con ello. Donde están los delitos son en las pequeñas cantidades y eso se produce, ¿vale? Pero lo cierto es que cuando hay un problema de seguridad se magnifica y no es tan cierto. ¿A cuántos afectados conocéis porque su sistema en la nube haya caído? Bueno, es que no hay mucha gente usando sistemas en la nube. Haya tenido problemas con las compras y realmente haya sido un problema, que le hayan hackeado la Visa y le hayan quitado 3.000 euros y nadie se haya hecho cargo de ello. ¿Y nadie se ha hecho cargo de ello? Seguro de la Visa, 5.800 euros. Claro, pero el seguro de la Visa. O sea, ellos sabrán por qué. Pero, Eso fue por la tarde y por la mañana fueron 800. ¿Pero se lo han restituido o no? Sí, ahí lo... Exacto. Es que ese es el asunto, o sea, en realidad el problema para el usuario final es que tiene un periodo de tiempo donde a lo mejor le han quitado ese dinero, y eso puede suceder, pero hay responsables detrás que se van a hacer cargo de ello. No, claro, todas las entidades... Las cosas porque yo estaba fuera de España y las compras habían sido en una tienda en Madrid. Ajá. Sí, da igual. Quiero decir que es que agujeros de seguridad los hay, están controlados y para eso están los mecanismos que previenen. Pero lo que no va a suceder es que te quedes con un problema en Internet y nadie te lo resuelva, porque nos hacen responsables. O sea, los que estamos prestando servicios nos hacemos responsables y asumimos responsabilidades que tenemos que dar frente a los consumidores. Lo que pasa es que eso no se hace público, simplemente se hace público la catástrofe, ¿no? Y los medios hablan de se han robado no sé cuántas visas. Coño, eso como titular está muy bien, pero ¿qué consecuencias ha tenido? Ninguna. O sea, es cierto que se han robado, pero se han cancelado todas inmediatamente y se ha terminado el problema. Y es más, a los usuarios finales, si a alguien se le ha robado, le restituirán el dinero. No pasa nada. Tener seguridad, hombre, no vayáis dando la visa a todo el mundo, pero tener seguridad. No hay ningún problema. En la nube estamos seguros, pero no al 100%. Hay problemas de seguridad. ¿Por qué debemos de estar en la nube? Por foco. Porque entras, usas y ya está. Céntrate en tu negocio. ¿Te preocupa el tío que te produce, que te da la electricidad? No, pues no te debería preocupar los sistemas informáticos. Elige la solución, no el programa. No el servidor, elige la solución que necesitas para gestionar tu negocio. Y a partir de ahí, céntrate en tu negocio, ¿qué es lo que debes de hacer? Incrementar la línea de ingresos y decrementar la de costes. La de costes, una vez que tienes optimizados tus procesos, te puedes olvidar de ella para centrarte en la de ingresos, que es donde deberíamos estar todos. ¿Vale? No te preocupes de la tecnología, que la tecnología no sea un quebradero de cabeza. Y a día de hoy eso puede ser una solución. A día de hoy tenemos las herramientas que nos permiten hacer esto. ¿Por qué debemos de estar en la nube? Por facilidad. Nunca ha sido tan fácil utilizar las aplicaciones de gestión. Utilizar las aplicaciones que tenemos para gestionar nuestro negocio. En el taller veremos una solución sencillita para hacerlo, ¿vale? No os vamos a explicar, si sois usuarios avanzados, no os vamos a explicar nada que no sepáis. Pero sí queremos a aquellos que no estén muy relacionados con la informática en general o la nube en particular, darles una solución. Es muy fácil, porque nuestro problema se limita a identificar la solución, darnos de alta y empezar a usarlo, pensar en Gmail. Eso es lo que, cuando
vayáis a buscar una solución en la nube para gestionar un problema de vuestro negocio, para gestionar un proceso, pensar en Gmail. ¿Esto me lo soluciona como Gmail me soluciona el problema del mail? Ok, es una solución que puede ser interesante. No, no es interesante. Si me hablan de, tengo que hacer un setup de tu servidor, porque eso es otra. Ahora están llevando los servidores, nos los quitan de la oficina, nos los llevan a la nube, pero nos dicen que siguen siendo nuestros y nos hacen un setup del servidor. ¿Pero qué setup del servidor? Ni que nada. Tú dame login password y déjame usar la aplicación. Y no me cuentes más historias. No, pero es que el setup de tu server cuesta 1.500. Pues no es solución. Porque yo no quiero pagarte por un servidor. Yo quiero pagarte por una solución. ¿La tienes o no la tienes? Si la tienes, dime lo que me cuesta al mes o al año y ya está. Pero no me cuentes más historias, ¿no? Nunca ha sido tan fácil y estamos en el proceso de migración. Y por último, por escalabilidad. La nube te va a permitir escalar tu negocio y escalar tus costes al mismo tiempo. Ahora mismo estábamos, hasta ahora, lo que hacían es, no, mira, te voy a enviar a vender este servidor que es un poco más grande, ¿vale? Porque claro, cuando vayas creciendo pues vas a necesitar más disco duro, más memoria, tal, entonces te lo vamos a vender ahora para que cuando crezcas pues no tengas problema. Cuando crezcas vas a tener el mismo problema, vas a tener que cambiar de server. ¿Cuántas veces no habéis cambiado de server después de que os han vendido la cosa que iba a ser lo definitivo? Las soluciones en la nube os deben de dar un modelo de crecimiento. Mismo ejemplo, Gmail. Hasta, creo que son 25 usuarios, Google Apps te da gratuito el acceso a las cuentas de correo electrónico para tus empleados. ¿Perdón? Solo 30 días. Pues lo deben de haber cambiado, porque yo en Anfix no pago. Te lo digo yo porque me caducan en 10 días. A ver, yo en Anfix no pago. Tú no pagas porque eres de la vieja... Te digo que ha cambiado. Somos viejos ya. Acaba de cambiar hace relativamente poco. Yo he dado de alta hace 15 días. Y te empiezan a... Me vienen diciendo que en 15 me caduca. Estos de Google... ¿Cuántos dices que te dan gratis? 5. ¿De por vida? No. Durante 30 días. Y luego te empiezan a cobrar. ¿Cuánto cobran? No sabes, pero te cobran por usuario, me imagino, ¿no? Sí, Bueno, en cualquier caso, no lo sabía, pero te están cobrando por usuario de Gmail y me imagino que la cantidad será relativamente chiquita, es decir, estaremos hablando del entorno de ¿qué? 10, 12, 15, 20, no creo que estén cobrando 200 euros por usuario. Estaremos hablando de esas cantidades. Bueno, pues si hoy necesito 5 personas que tengan email, pues pago los 50 euros que tengo que pagar, pero no tengo que comprar el servidor de mail y empezar a crear toda la infraestructura para tener a mail. Y cuando tenga 100, pues ya pagaré por 100, pero no necesito dimensionar un servidor para 100 y pagar y realmente tener 5. Nos van a permitir escalar. Nosotros en Anfix, de momento, somos un poquito más abiertos y sí estamos dejando que las pymes que tienen que facturar y tienen que gestionar su negocio lo hagan de forma gratuita hasta unos niveles que hemos considerado que son razonables. Creo que es el modelo que están siguiendo prácticamente todos, Google lo estaba siguiendo y no conocía que lo habían cambiado. Creo que es el modelo que están siguiendo todos y por primera vez en la historia de la informática se nos está proponiendo soluciones sin que tengamos que asumir costes grandes o al menos que no necesitemos hacer inversiones. En cualquier caso, sea gratuito o no, no tenemos que hacer inversiones, tenemos que pagar por uso y es el modelo que nos va a permitir escalar los costes, es decir, convertir nuestros costes fijos en costes variables, que es otra de las reglas que os darán en cualquier MBA. Finalmente, me subo a esto de la nube, que es la cuestión por la que estamos aquí. Pues yo te diría que te preguntes si te imaginas a tu negocio sin ordenador, ¿no? Esta pregunta de hoy, si me subo a la nube o no, es la que nos hacíamos en el pasado, en los años 80, de si me compro ordenador o no, ¿no? ¿Cambio la máquina de escribir por el ordenador o cómo, ¿no? Pues a día de hoy nadie se plantea gestionar su negocio sin un ordenador. En poquitos años la pregunta de si me subo a la nube no existirá. Nadie se hará esta pregunta. Es obvio, o sea, estaremos en la nube. No es necesario que pensemos nada, ¿no? Cuanto antes os adaptéis, mucho mejor os irá en vuestro negocio.
¿vale? Siempre que podáis conjugar, aquellos que ya tenéis tecnología, siempre que podáis conjugar una migración relativamente sencilla. Nos queda mucho por hacer, quedan muchas soluciones por aparecer y se está trabajando mucho en ello. Pero recordad una cosa, para vuestra pyme lo que necesitáis son soluciones, que no os vendan tecnología. SaaS, lo que huela a SaaS es interesante, todo lo demás olvidaros, no os interesa. La nube para vosotros tienen que ser soluciones. Y segundo, aprovechar las tendencias que hay para intentar darle un viraje al modelo de negocio, porque nunca como ahora está viendo las oportunidades que hay, ¿no? Y lo fácil de poder adentrarse en ellas y sacar beneficio de ellas. Y hasta aquí lo que os quería contar acerca de la nube. Cualquier pregunta que tengáis, os veo tímidos, algunos ya dormidos, que es normal, pero estamos a vuestra disposición para echaros un cable en lo que necesitéis. Aprovechar que os podemos hacer consultoría gratis y nos vamos a cobrar precio por hora de... Y además, como no tenemos intereses en venderos horas de ingeniería, pues os intentaremos decir... Okay. Me alegro que me hagas esa pregunta. ¿Perdón? Dime. No te cortes. Te estaba diciendo que me alegro que me haga esa pregunta. Digo, porque si me dan la oportunidad, me ha dicho no hables de Anfix, pero si me lo preguntan tendréis que hablar, ¿no? Yo no quería hablar. Más que nada lo he nombrado porque es la que me... O más bien se ve en la presentación aparece Anfix. Sí, más que nada porque es la que me paga el sueldo, entonces pues, tenía que ponerlo luego ahí. Anfix quiere hacer con las aplicaciones de gestión lo que Google, Gmail o Yahoo ha hecho con el email. Entonces tenemos programas de facturación y de contabilidad en la nube con el mismo concepto. Te das de alta, entras y empiezas a trabajar. Ya. Gratuito para emprendedores, empresas de nueva constitución, empresas que facturen menos de una cantidad, etc. Es decir, somos de los que damos soluciones a la nube. Pero nos lo creemos. Hemos entrado a intentar revolucionar un sector que lleva 20 años consolidado. Complicado. Pero creemos que por ahí van a ir las cosas. Sean nuestras o no, esas son las herramientas que van a utilizar que vamos a utilizar en general las empresas que estamos entre 0 y 20 personas. ¿Más preguntas? Joder, el nivel de timidez que tenemos es... Sí, perdón. ¿No creéis que el gran problema también que tenéis las empresas como vosotros es la conectividad a Internet? Es decir, la mala conexión que ofrecen las compañías a Internet y calidad de hoy. Sí. Si es así, ¿cuándo creéis que esa política de las compañías va a cambiar? Yo lo veo un gran problema. O sea, las soluciones sí son un problema, porque hay pocas. Pero yo creo que el gran problema es la conexión a Internet en España. En realidad es un problema ficticio, porque las redes están preparadas para dar conectividad muy buena. Lo que pasa es que los operadores no quieren abrir el grifo ese porque, claro, se comen parte del modelo de negocio. Hay dos vertientes, ¿no? Lo que es la conectividad fija, el ADSL o las conexiones de fibra. Hay soluciones tremendamente interesantes que te dan un nivel de conectividad razonable. Te van a permitir trabajar de forma cómoda en la nube con las velocidades que tenemos ahora mismo a disposición. Si fuesen reales y algunos operadores de cable empiezan a dar conectividad real, creo que Telefónica acaba de sacar una oferta también de fibra que da conectividad real, quiero decir, da ancho de banda real, no el máximo. Es conectividad más que suficiente para poder gestionar el negocio. Y después está la conectividad mobile. La conectividad mobile, lamentablemente, todavía nos queda mucho por evolucionar. Aún así, el 3G cuando funciona no funciona mal, es decir, nos permitiría trabajar también en la nube con cierta penalización del performance, pero razonable, podría ser aceptable. Pero estamos en un momento de transición. El problema es, si esto es como cuando te vas a comprar un DVD, ¿no? Una tele. Si esperas a que salga el último modelo, no te vas a comprar nunca una tele, ¿no? En algún momento tienes que decidir, ahí me lanzo.
Y tiene, como todo, sus ventajas y sus inconvenientes. Y es cierto que ese que tú comentas a día de hoy puede ser un inconveniente. Las empresas que estamos en la nube estamos trabajando por dar soluciones híbridas, algo que te permita trabajar en offline si te quedas sin conexión, pero que a la vez lo puedas subir. Nosotros todavía no lo hemos conseguido porque es realmente complicado dar una solución de ese tipo. Pero Google, por ejemplo, con Gmail está permitiendo hacer cosillas interesantes en el mundo offline. Pero debemos de pensar en el mundo online. O sea, es cierto que eso a día de hoy es un pero que tenemos en el camino. Lo cierto es que las redes lo permiten y cuando quieran los operadores vamos a poder disfrutar de unas conectividades bastante buenas porque las redes de fibra están tiradas y están a disposición. Lo que pasa es que es un problema de modelo de negocio de los propios operadores. Lo están restringiendo. Tienes razón, pero tienes que evaluar, ¿sabes? ¿Cuánto te trae eso de problema y cuáles son las soluciones? Y mirar y poner en una balanza. Y probablemente con un pequeño plan de contingencia te merezca la pena empezar a migrar. Depende un poco de las soluciones que haya para tu negocio y depende del estado de madurez de las mismas, pero posiblemente te beneficie, sean más las ventajas que los inconvenientes. No, yo no he dicho eso. Está grabado, yo no he dicho eso. No, he dicho que tengo una conferencia pendiente de dar que se llama Deconstruyendo las redes sociales. Y me baso en una cosa que pasó a Rockefeller. Rockefeller, como sabéis, en su momento fue un tío que tenía mucha pasta y evidentemente pues la gestionaba en bolsa, ¿no? Y cuentan una anécdota, y es que en el crash del 29, a él no le pilló. A él no le pilló con las inversiones en bolsa. Y la anécdota va porque él todos los días, antes de subir a su despacho en Nueva York, se sentaba y su limpiabotas pues, comentaba un poco la actualidad, ¿no? Y el día que el limpiabotas le empezó a decir dónde estaba invirtiendo en bolsa, Rockefeller tomó la decisión de, si mi limpiabotas está dándome lecciones de cómo invertir en bolsa, yo tengo que salirme de la bolsa. Y a partir de ahí se salió y no le pilló el crash. ¿A qué voy? Aquí hay mucho de moda en la parte de redes sociales. Y cuando todo el mundo está en las redes sociales, pero nadie tiene un modelo claro de qué es lo que está haciendo en las redes sociales, tenemos un problema. ¿Vale? Y lo que intento decir, o lo que intento expresar con una serie de argumentaciones es por qué creo que las redes sociales son útiles, desde el punto de vista de empresa, no hablo desde el punto de vista personal, por qué creo que las redes sociales son útiles, pero dentro de un contexto. ¿Vale? Esto no es la solución, esto no es la panacea. Las redes sociales, que yo sepa, no son nada nuevo, y, a menos que me corrijáis, ¿no? Que yo sepa, yo hablaba con mis amigos antes de tener Facebook, menos, pero yo hablaba con mis amigos y yo me tomaba cafés con la gente, quiero decir, yo era sociable, ahora soy un poco menos desde que tengo Facebook, pero quiero decir, las redes sociales lo único que hacen, o lo único que están haciendo, a mi juicio, es poner herramientas de comunicación nuevas para hacer lo mismo de siempre, cotillear, que es lo que como personas necesitamos hacer. Esto es de psicología, esto no lo digo yo. ¿Cuál? ¿Que no tienes Facebook? Entonces es que eres poco cotilla. Entonces, a lo que te voy es a que hoy son las redes sociales, ayer era Messenger, antes de ayer eran las listas de correo, de email, y si analizas los participantes siempre son los mismos, ¿vale? O muy parecidos. Es decir, la comunicación entre personas es una necesidad vital que tenemos como personas y la tenemos que satisfacer. Cuando hablamos de killer applications, si quieres hacemos un repaso por las killer applications. Si hablamos de killer, todo el mundo, sobre todo en las conferencias del IE, y hay muchos emprendedores, hay mucha gente que hace el MBA para poner en marcha sus negocios, preguntan, Jorge, pero ¿cuál es la aplicación que va a triunfar? No tengo ni idea, pero seguro que va a ser social. Esto me lo preguntaban en la época del Messenger. Killers applications, el teléfono. ¿Para qué? Para hablar entre personas. Después del teléfono, el SMS. ¿Para qué? Para intercambiar mensajes entre personas. Después del SMS, el email. ¿Para qué? Para intercambiar mensajes entre personas. Después del email, la instantánea. ¿Para qué? Para intercambiar mensajes entre personas. Después de la mensajería instantánea, ¿qué? Facebook. ¿Para qué? O Twitter. ¿Para qué? Para intercambiar mensajes entre personas. Después de Twitter y de Facebook,
que por supuesto van a pasar, no se van a quedar aquí con nosotros para siempre. ¿Qué? No lo sé, pero para hablar entre personas, seguro. Entonces, las redes sociales no se están inventando. O sea, esto es algo tan primario como nosotros. Lo que pasa es que lo que se inventan son herramientas que hacen que eso sea más coherente. Pero desde el punto de vista de la empresa, ¿esto es la gran revolución? Pues puede que sí o no, depende de si sabes utilizarlas o no. Pero cuidado, deja a un lado la moda y céntrate en el negocio. Porque tiene utilidad en el negocio, pero no tanta como nos hacen ver. Tiene la que tiene y ya está. Tus clientes están ahí, pues tú como negocio tienes que estar. Pero tienes que estar con un objetivo, estar por estar es tontería. Pero es mi criterio, ¿eh? Puedo estar equivocado. De todos modos, no soy experto en redes sociales. ¿Alguna cuestión más? ¿No tenemos más cuestiones? Ok, pues ahora en un ratito, creo que como a las 12, si no recuerdo mal, vamos a hacer un taller, como os digo, muy simple. Se trata de dar 4 ideas de cómo poder empezar a operar con herramientas en la nube con muy poco coste para sacar adelante el negocio y tener herramientas de colaboración y herramientas de gestión. Tendré que hablar de Amfix, porque si hablamos de facturación y hablamos de contabilidad, tengo que hablar de Amfix, aunque hablaremos también de alguien de la competencia. Pero al margen de que pueda tener una lista de cosas que pueden ser interesantes, creo que sería mucho más interesante que pudiésemos hacerlo más interactivo. Es decir, que planteéis necesidades que podáis tener y os pueda plantear soluciones si es que las hay o no. ¿Vale? Pues en media hora por aquí nos vemos los que queráis. Gracias.